manipulación económica, intervencionismo monetario. Estas son las acusaciones que está haciendo tanto Tomás Mochati como Franco Parisi contra el Banco Central. Y es interesante porque está ya empezando en Chile, al igual como ya ocurrió en Argentina en el pasado, a entrar las discusiones sobre el Banco Central y las críticas contra ese organismo. Algo que en este canal hace tiempo, de todas maneras, hacemos, porque los bancos centrales son instituciones diabólicas, creo que es lo más que se acerca de esa palabra, y que son sumamente nefastas, y que nos empiezan a mostrar lo que está ocurriendo ahora. En parte, se acusa por presiones del gobierno de Gabriel Boric, que ese mito de que los bancos centrales son autónomos, que son independientes, de que pueden hacer decisiones neutras, es una mentira, es una mentira. Y especialmente con la nueva intervención económica que se está haciendo, que se acusa, que sería para salvar al apruebo, vemos que todo eso realmente simplemente es un mito y que todas estas escuelas económicas monetaristas, keynesianas, todos serviles del Estado y que manipulan a través de los bancos centrales, simplemente utilizan esos mecanismos para controlar a la población y hacer manipulación monetaria y económica. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a la suscriptora Francia Basaure, que se convirtió en la suscriptora más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El Banco Central ha intervenido con mucha fuerza en la economía chilena, con mucha fuerza. Y a la medida que nos vamos pareciendo más a Argentina, que es algo que en este canal mencionamos hace tiempo que iba a empezar a ocurrir, y de cierta manera con los niveles de inflación cada vez que se va nos acercamos a eso, y la nueva constitución tiene muchos elementos similares a lo que es el peronismo argentino, todo se ha visto, pero ahora también los problemas asociados al Banco Central, y que allá lo critican muchas figuras como Javier Milei, están llegando aquí también. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Para hacer el concepto. Esto pasa porque el dólar se ha estado disparando de manera permanente en Chile. Llegó sobre los 1.050 pesos en su momento. El día de hoy abrió sobre 1.042 pesos. Y como esto es un número altísimo, y yo me acuerdo todavía hace un año, por ejemplo, que el dólar estaba sustancialmente más bajo, en 800 pesos. Y me acuerdo en su momento cuando estaba en 700 y tantos pesos. Hay gente que se acuerda cuando estaba incluso más bajo. Esto es una alza altísima, que ha sido consecuencia de una serie de factores. Por su parte, los factores que siempre repiten son los internacionales, pero hay que tomar en cuenta que no son los únicos, son tan solo algunos de esos factores, que por supuesto son el tema de la guerra en Ucrania, el tema de cómo países como Estados Unidos o agrupaciones como la Unión Europea no paran de imprimir dinero, eso por supuesto genera inflación, pero los factores principales que han generado la alza de la inflación y el que el dólar se disparara son factores internos. ¿Como cuáles? La delincuencia, el desorden permanente, los grupos guerrilleros, que empresas se están escapando del país, el aumento de la pobreza, que hemos visto que el mismo gobierno reconoce que se da, que la pobreza está aumentando de manera permanente. Al mismo tiempo vemos también la inflación que se da, no tanto así por los retiros, pero sí por la intervención del Banco Central a favor de las AFP, que fue un tema que vimos hace algún tiempo, como también los constantes bonos y malgasto público que se está haciendo, bono permanente, inyección constante de dinero de deuda de impuestos en el mercado. Todo eso ha sido culpa de los políticos, realmente, culpa de los políticos. Y en medio de todo eso, hay que recordar que el gobierno de Gabriel Boric, a través de Mario Marcel, Camila Vallejo y numerosas otras figuras, le pidieron al Banco Central que interviniera. Y el Banco Central dijo que no lo iba a hacer, pero pasaron unos días y decidieron intervenir. A través de una inyección millonaria de más de 25.000 millones de dólares, una brutalidad de dinero, la mitad de todas las reservas que tenía Chile en dólares, para intentar bajar el dólar. Ahora, por cómo está el dólar, parece que no ha funcionado mucho en el corto plazo, pero se supone que con esto debería bajar el dólar. Y esto va a durar solo hasta septiembre. Evidente, porque ahí es el plebiscito de apruebo o rechazo el 4 de septiembre. Se nota que es como para tratar de mostrar que las cosas están un poco mejor y así ayudar al apruebo. Pero de todas maneras, esto es una intervención que se da al mismo tiempo que se hace un aumento de las tasas de interés, que esto afecta mucho a los préstamos, especialmente también a los emprendimientos, de 9 a 9,75%, es cada vez más alta. Y esto ha sido criticado por justa razón por tanto Mochati como Franco Parisi. Por un lado tenemos el caso de Parisi, que dio duras palabras sobre esto. El Banco Central en Chile acaba de anunciar una mega intervención por 25.000 millones de dólares.
10.000 para trading inmediato, de corto plazo. 10.000 para operaciones de bonos, mediano plazo. Y operaciones de swaps, que son operaciones de largo plazo. ¿Qué va a pasar mañana? 16 de julio. Va a caer el dólar, obviamente, y van a subir fuertemente las acciones de los grandes bancos y de las grandes empresas que van a tomar al tiro estos instrumentos, porque le elimina completamente la incertidumbre de mediano y largo plazo. Es bastante inteligente lo que hicieron, porque es una eliminación de incertidumbre mediano y largo plazo, pero no para ti, para las grandes empresas. Así que fue un regalito muy interesante de seguir. Y lo más relevante es que justo, mira qué casualidad, termina en septiembre, cuando ya se sepan los resultados de el plebiscito, que sabemos que va a continuar la incertidumbre, porque si se gana el apruebo, hay modificaciones, y si se gana el rechazo, hay modificación. Por lo tanto, la incertidumbre se va a mantener, y por lo tanto lo más probable es que ahí de nuevo vuelva a repetir su subida el dólar. Pero las reservas que tiene el Banco Central son, de acuerdo a octubre del año pasado, 53.000. Es decir, casi la mitad de la reserva internacional del Banco Central la está poniendo en esta apuesta. Ahí lo ven, hablando como esto es en realidad una jugada política, y por otro lado es algo que beneficia principalmente a grupos corporativistas. Eso que mencionan las grandes empresas en realidad son todos grupos corporativistas que con vínculos con el Estado se benefician a costa del ciudadano común y corriente. Y por otra parte, Mochati también fue muy duro con el Banco Central, hablando de cómo esto en realidad baja las reservas, que al mismo tiempo esto puede generar inflación, que es una pésima idea a nivel económico, y vemos que al final, según Mochati, esto habría sido consecuencia de una intervención política por parte de sectores de la izquierda, particularmente los que están gobernando, cercanos a Marcel, para hacer esta intervención económica, que es súper irresponsable, que es súper injusto y súper inmoral a nivel económico y que perjudica mucho a los trabajadores, pero todo para hacer una estabilidad temporal que parezca que beneficia al plebiscito. Porque para que sepan, lo que está haciendo esto es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque la inyección de tanto dinero va a generar una serie de efectos a la vez que está manipulando la economía. Por un lado, temporalmente sí, debería bajar un poco el dólar, debería estar mejor un poco temporalmente la situación. Pero esto está generando una burbuja. Porque al igual que en el pasado, cuando ya inyectaron dólares, ¿se acuerdan que lo han hecho antes? Y ha empeorado cada vez más la situación. Al hacer eso hacen burbujas. Y eso genera estabilidad, pero muy corta, y después eso explota y genera más inflación, más mal gasto, los precios se disparan aún más y el dólar también se disparará aún más. Pero eso es lo que necesitan al final, una burbuja temporal de que las cosas parezcan mejorar, porque ahí es el tiempo que falta para el plebiscito. Falta 1 mes y medio para que sea el plebiscito de apruebo y rechazo. No necesitan tanto tiempo, necesitan que por ese tiempo estén las cosas bien. Y después, bueno, después pasarán otras cosas, pero eso es lo que va a pasar. Y esto termina ocurriendo con un Banco Central que supuestamente es autónomo, que siempre se ha dicho, no, el Banco Central autónomo, no, es que el Banco Central es independiente. Eso son puras mentiras, son puras falacias. No existen los bancos centrales realmente autónomos, no lo hay. Porque los nombramientos ahora tienen todas intervención política, se ponen por cuoteo político. Hay unos más cercanos a la izquierda, más cercanos a la derecha, y tanto los de la izquierda como la derecha siguen unas teorías económicas sumamente inmorales, injustas, y que generan puras burbujas económicas que perjudican a los trabajadores. Por un lado, en los sectores de izquierda suelen empujar teoría económica o keynesiana, los que son del Partido Comunista marxismo económico, y otros son los neoclásicos o de la nueva teoría moderna, que esos creen que pueden imprimir plata como loco y no pasa nada. Una locura. Y por otro lado, los de derecha, ¿quiénes provocan? A los monetaristas. ¿Quiénes son los monetaristas? Los de Milton Friedman. Ah, son buenos, ¿no? No, para nada. Los monetaristas les encanta manipular la economía y dirigirla, igual como lo hacen los keynesianos. La diferencia es que a los monetaristas les gusta manipularlo ¿con qué? Con los bancos, con las tasas monetarias. Eso es lo que hacen. Y al final también generan muchas burbujas. Las consecuencias de las crisis económicas en general son consecuencias de políticas o keynesianas o monetaristas o la mezcla de los dos. Porque lo que hacen es hacer burbujas artificiales, manipulan el mercado como lo están haciendo ahora y eso parece mejorar las cosas, pero en realidad después explota. Todas las crisis económicas siempre son por intervención estatal que hemos visto. La crisis del 2008 fue por subsidios del Estado para el tema de viviendas y eso mezclado con bancos que estaban metidos keynesianos y monetaristas. La crisis del 29 también tenía asociaciones al Estado vinculado también a la intervención estatal en la compra de acciones que generó una burbuja millonaria y eso explotó. Y lo mismo pasa con las distintas crisis que se han dado.
crisis asiática, todos son burbujas que se generan usualmente por intervención estatal. Y aquí está ocurriendo lo mismo. ¿Va a mejorar la cosa temporalmente? Sí, un poco, pero después va a explotar aún más. Y por eso es tan importante, tal como dice la única escuela que realmente es buena a nivel económico, moral, pero también en la práctica, con resultados buenos, que es la escuela austríaca, el camino no es un banco central autónomo o reformado, hay que eliminarlos por completo. Son instituciones diabólicas que hay que destruir, que no deberían existir. Y la falacia del Banco Central Autónomo se nota en cosas como esta. Cuando les conviene políticamente van a intervenir en la economía, en beneficios o de corporativistas o en beneficios de partidos políticos que están en el gobierno. Porque al final es eso. Lo que dice Parisi es verdad. Y lo que dice Mochati también. Es una crítica súper válida. Y todo con un Banco Central autónomo. Es una institución que no debería existir. Y lo que se debería aplicar es el sistema de banca libre, que era el que existía en Chile antes del Banco Central. Y funcionaba sustancialmente mejor. Y también había menos control del Estado. Ahora, ¿por qué no les gusta eso a los grupos de poder? Porque no podían controlar tan directamente la economía. Porque no podían los políticos meter tanta mano con el tema bancario. También porque los banqueros no tenían asegurados a través del Estado cierto elemento de ganancia. Entonces siempre se van a oponer a eso. Pero lo que hay que implementar es una banca libre y destruir por completo las estructuras de Banco Central. Que ya debe ser un mensaje que no deberíamos solo escuchar que se dice de repente en Argentina, sino que los distintos territorios y países deberían empujarse para eliminar el monopolio de la banca, tanto del Estado como de sus grupos corporativistas asociados a esto. Y la crítica que hace tanto Mochati como Parisi tienen toda la razón. Y ahí está el Banco Central Autónomo, ayudando a manipular la economía y generando una burbuja más, y ya van a ver cómo empieza después de un tiempo, va a empezar de nuevo a subir más la inflación, va a subir más el dólar y la caída que van a ver es simplemente temporal. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece la intervención económica a medida que aumenta la pobreza por parte del gobierno de Gabriel Boric? Particularmente a través de la intervención que se acusa, según Mochati, que se hizo en el Banco Central. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.